Puebla es un estado con gran riqueza histórica, cultural y arquitectónica. Su capital, Puebla de Zaragoza, es famosa por su centro histórico colonial, su gastronomía con platillos como el mole poblano y los chiles en nogada, y por su legado artesanal. El estado combina volcanes imponentes como el Popocatépetl con pueblos mágicos llenos de tradición. Puebla destaca por su industria, su producción textil y automotriz y por su vibrante vida cultural, que incluye una larguísima lista de leyendas de misterio y de terror. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Puede que, después de la Ciudad de México, Puebla sea el estado que más veces he mencionado a lo largo de los 280 episodios de este podcast. Por lo tanto, leyendas como la de los volcanes, como la casa del que mató al animal, la fuente de los muñecos, las campanas de la catedral y la casa de los enanos, entre otras tantas, ya han sido contadas anteriormente. Pero Puebla tiene tantas leyendas a lo largo y a lo ancho de su territorio que aún quedan muchas por relatar. Para muestra y de entrada, nos vamos al maravilloso pueblo mágico de Cholula. En San Pedro Cholula hay un barrio conocido como Santiago Mixquitla, y ahí está el templo de San Miguelito, que toma su nombre porque está dedicado a San Miguel Arcángel. Por lo mismo, su fiesta patronal se celebra cada 29 de septiembre. Cuenta la leyenda que un día de hace muchos años, varios pobladores de Cholula encontraron justo afuera del templo la figura de un diablito tallada en madera. Todos quedaron desconcertados porque nadie sabía cómo es que había llegado allí. Así que surgieron diferentes teorías. Alguien dijo que era propiedad de un hombre de la zona, quien al ver que la figura poseía poderes sobrenaturales, decidió dejarla en el sitio religioso para que los encargados hicieran algo al respecto. Y también existió la versión de que fue desenterrada de alguna excavación cercana y que al inicio se había confundido con un objeto prehispánico. En cualquier caso, el sacerdote del templo decidió guardar al diablito en una vitrina de vidrio y ponerlo en la sacristía. Sin embargo, al hacerlo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Por las mañanas, el vidrio amanecía rayado, como si alguien lo hubiera arañado, pero por dentro. Y a veces, el diablito estaba en una posición diferente a como lo habían dejado. Pero lo peor es que, desde que llegó el diablito a la iglesia, en sus alrededores se empezaron a registrar muchos accidentes, sobre todo en una zona que se conocía popularmente como la Curva del Diablo. Relacionado con esto, la gente de Cholula adoptó una expresión, y es que cuando pasan cosas malas en el barrio, dicen que el diablito anda suelto. Actualmente, el diablito no está a simple vista. Está escondido en alguna parte del templo. Pasa que hubo un tiempo en que las personas, atraídas por la figura del diablito, se daban cita en el lugar, y en vez de pedirle favores a San Miguel Arcángel, se los pedían al diablo, y a él le dejaban ofrendas, le rezaban a él, y lo veneraban a él. Por eso es que se tomó la decisión de ocultarlo. Se rumora que se puede solicitar verlo, pero que antes de entrar a donde está resguardado,
tienes que encomendarte fervientemente y orarle a San Miguel Arcángel. Esto con la intención de protegerte de cualquier mal que pudiera provocarte el diablito. Y es que se cree que es muy malo y que todavía gusta de generar el caos, sobre todo los días 29 de septiembre, justo en la fiesta de San Miguel. Pues recordemos que, de acuerdo con la tradición católica, estos dos personajes se enfrentaron en una batalla, misma que terminó ganando el arcángel, sometiendo al diablo y expulsándolo del cielo. Entonces, cada 29 de septiembre, antes de que San Miguel Arcángel someta al diablito en esa lucha cíclica, éste aprovecha para sembrar el terror en todo Cholula. Hace un par de semanas, Nessie RM, una fiel escucha de este podcast, me recomendó hablar del municipio de Huatlatlauca cuando llegara el episodio dedicado a Puebla. Y a su vez, me recomendó un libro llamado Leyendas de Huatlatlauca y el Tenzón. Desafortunadamente, no encontré por ningún lado el libro, pero lo que sí encontré fue una leyenda muy interesante de esa localidad. La leyenda de la Campana de Oro. Se comenta que en la época de la intervención francesa, cuando precisamente un grupo de soldados franceses llegó a Huatlatlauca, el mayordomo de la región se preocupó. Creyó que se darían cuenta de que una de las campanas de la iglesia local era de oro puro y se la robarían. Así que actuó rápidamente. Sacó la campana de la iglesia a través de un pozo que hay dentro de sus muros y como pudo, se la llevó para esconderla. Llegó hasta la orilla de un monte y ahí comenzó a cavar para enterrar la valiosa campana. Unos meses después, cuando los invasores ya se habían ido de la localidad, fue hasta ese punto exacto para ver si seguía ahí, y para su sorpresa, estaba intacta. Le quitó la tierra de encima e intentó sacarla, pero al hacerlo, al jalarla, notaba que la tierra se sacudía y que la iglesia se hacía de lado. Cada que lo intentaba sucedía lo mismo, así que no quiso arriesgarse a que la iglesia se viniera abajo y prefirió dejar la campana ahí. Es más, si van al exconvento agustino de Huatlatlauca, que es un interesantísimo sitio turístico, verán que la iglesia, efectivamente, tiene una inclinación. De acuerdo con los relatos populares, si te metieras en el pozo que hay ahí en el exconvento y que fue el mismo por el que el mayordomo se llevó la campana, podrías salir a la laguna de Xochitepec, al Cerro del Tenzón, o bien en la ubicación en donde sigue enterrada hasta hoy en día aquella campana de oro. Hay otra versión de la leyenda, una que encontré en el texto Huatlatlauca, puesta en valor de la arquitectura religiosa de una región, escrito por Elizabeth Torres Carrasco, en la que se afirma que un día iba caminando un señor cerca de la iglesia y que, de un momento a otro, vio algo en el suelo. Era una campanita de oro, pequeña. De inmediato quiso recogerla para llevársela, pero al hacerlo, notó que pesaba muchísimo y no pudo levantarla. Pero no se dio por vencido. Fue por su yunta, la amarró a la campana y arreó a sus animales. En el primer intento no la movieron ni 1 milímetro. En el segundo intento pudieron arrastrarla un poquito. Y en el tercer intento la movieron más. Pero al mismo tiempo,
el hombre sintió un temblor y vio que la iglesia se movía en la misma dirección. En ese momento, comprendió que, si seguía intentándolo, terminaría por derribar la iglesia y se tuvo que ir con las manos vacías. De este modo, no importa qué versión tomemos en cuenta, el hecho es que la iglesia de Huatlatlauca quedó chueca, por así decirlo. Vamos ahora con una leyenda urbana poblana, una de esas leyendas de fantasmas que son más locales y que resultan verdaderamente espeluznantes. En este caso, la leyenda de la niña del columpio. Esta leyenda fue rescatada por Fernando Machorro, un seguidor de este podcast que tiene una página de Facebook llamada Acatzingo, Tierra de Leyendas, y a quien conocí en la presentación de mi libro en la FIL de Minería el pasado mes de marzo. Bien, él relata que a finales del siglo XIX llegó a México la familia Maquín, proveniente de Cádiz, España. La familia estaba conformada por papá, mamá y una pequeñita de 8 años llamada Susana. Se establecieron en Acatzingo y los fines de semana gustaban de ir a una zona boscosa cercana, en la que Susanita se daba vuelo. Se la pasaba jugando en aquellos paisajes naturales y disfrutaba pasar tiempo con sus padres, quienes organizaban todo como si se tratara de un divertido día de campo. No obstante, en una de esas salidas cotidianas, la niña se enfermó. Al principio parecía un simple resfriado, pero todo se complicó y tan solo unos días después falleció debido a problemas respiratorios. Sus padres estaban desconsolados y con todo el dolor de su corazón, la sepultaron en el Panteón de las 3 Horas, un panteón histórico ubicado al norte de Acatzingo. Pasaban los días, las semanas e incluso los meses, y los padres de Susana no superaban la muerte de su adorada hija. Todos los recuerdos de ella en la localidad y en su casa los atormentaban. Así que, tiempo después, decidieron dejar Acatzingo y regresar a su tierra natal, dejando los restos de Susana en el antes mencionado Panteón Poblano. Al poco tiempo de su partida, la gente de Acatzingo empezó a experimentar sucesos inexplicables. Quienes visitaban el panteón juraban haber visto a una niña de tez blanca y cabello ondulado, portando un vestido blanco de holanes, muy parecida a Susana, quien jugaba entre las tumbas e incluso brincaba sobre ellas. Vecinos de la zona cuentan que cuando eran niños y acompañaban a sus familiares a visitar el panteón, por ningún motivo se separaban de ellos, porque temían que, en cualquier momento, saliera la niña fantasma de entre las tumbas. Ahora bien, ¿por qué a Susana se le conoce como la niña del columpio y no la niña del panteón o algo parecido? Bueno, esto responde a que también es muy común verla en el parque, sentada por largo rato en los columpios y meciéndose, jugando en ellos. Pero cuando es descubierta, sale corriendo y se pierde entre las casas cercanas. También ha sido avistada entre las multitudes durante fiestas populares de la región, como la fiesta del barrio de Acatzingo o en el Festival de Día de Muertos, que precisamente se lleva a cabo en el panteón.
Hay quienes creen que la pequeña Susana no puede descansar, aun cuando ya pasó más de un siglo desde su muerte, porque está buscando a sus papás, pues nunca supo que se fueron de Acatzingo. No podemos hacer un capítulo sobre Puebla sin mencionar a su capital, la heroica Puebla de Zaragoza. Una ciudad que conozco muy bien porque la he visitado innumerables veces desde hace muchos años y en la que tengo grandes amigos, como Iván García, músico de folk rock que incluso ha retratado sus calles y rincones en algunas de sus canciones, como una muy reciente llamada Mi Ciudad, misma que cierra su nuevo disco Baladas Tristes, publicado en mayo de este año. En fin, la leyenda que les quiero contar de Puebla capital es la del Puente de Obando. El Puente de Obando está muy cerca del centro histórico, sobre el Boulevard 5 de Mayo y la calle 3 Oriente, en Analco. Es un puente sumamente antiguo, fue construido en el siglo XVIII y es protagonista de un hecho escalofriante. Por esa misma época en la que se edificó el puente, muy cerca de ahí, vivía junto a su familia Agustín de Obando Villavicencio, uno de los hombres más acaudalados y poderosos de aquel entonces. Su hija, María del Rosario de Obando, era una bella joven que estaba destinada a casarse con alguien que también formara parte de una familia importante. Pero ella terminó enamorándose de un hombre que no pertenecía a esas altas esferas. Y cuando se lo contó a su padre, él enfureció. La regañó y le dijo que no aceptaría esa relación, que no permitiría que estuviera con alguien pobre y que prefería verla muerta antes que pidiendo limosna por renunciar a contraer matrimonio con alguien rico. A María del Rosario poco le importó lo que le dijo su progenitor, y en una ocasión aprovechó que él y su madre tuvieron que salir de viaje para llevar a su enamorado a casa. Solo que esto le salió mal, porque su hermano los descubrió y, furioso también, tomó un arma de fuego y disparó contra el muchacho. Pero María se interpuso y ella recibió el tiro. Poco sirvió su sacrificio, porque su hermano, de todas formas, terminó asesinando al joven. Así pues, esa fatídica noche murieron 2 personas en la propiedad de la familia Obando. Cuando Agustín regresó de su viaje y recibió la noticia, quedó en shock y su vida no volvió a ser la misma. Descuidó sus negocios y se tiró a la bebida. Lo único que hacía era tomar y emborracharse. Una noche, iba regresando a su casa con unas copas encima, como de costumbre, y al cruzar el puente de Obando, una mujer le pidió una moneda. Él trató de quitársela de encima, pero ella le dijo que si no la reconocía, era la figura fantasmal de su hija, María del Rosario, quien estaba pidiendo limosna en el puente. Asustado, Agustín trató de huir, pero entre el miedo y el alcohol terminó cayendo al río. La corriente lo arrastró y murió ahogado. Su cuerpo fue encontrado 2 días después, ya muy lejos de la ciudad. Desde entonces, se narra que si quieres cruzar el puente de Obando, cerca de la medianoche,
te vas a encontrar con el fantasma de María del Rosario de Obando pidiendo limosna, y que, si le das una moneda, te dejará cruzarlo. De lo contrario, sentirás que una fuerza invisible te jala, tratando de tirarte del puente. Por lo anterior, mucha gente evita pasar cerca de ahí una vez que el sol se ha ocultado, pues le da pavor encontrarse con la que llaman la aparecida del puente de Obando. Como mencioné al inicio, Puebla ha aparecido innumerables veces en este podcast. Así que si reviven alguno de los episodios de las temporadas anteriores, seguro se encontrarán con alguna que otra narración poblana que terminará complementando este capítulo. Por cierto, no se olviden de seguirme en redes sociales y ahora también en TikTok, porque ahí estoy subiendo historias cortas prácticamente a diario. Me encuentran de igual forma como Leyenda Urbana MX. Mientras lo hacen, yo me despido y los espero aquí mismo, en su plataforma de podcasting favorita, el jueves y el próximo domingo. Hasta entonces.